Amados, Dios les bendiga. Quiero leer Salmos 46, versículo 4 al versículo que es versículo 7. Dice en el nombre de Jesús. Amén. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Amén. Amados, quiero traerles al capítulo 2, 22 de Apocalipsis, que tiene conexión con este versículo que habla del río, de sus corrientes hasta leer en la ciudad de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, versículo 1 y 2 voy a leer. Como este río alegra la ciudad de Dios. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice el 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Principalmente nos concentramos en la parte que dice en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río. Este río en la ciudad, la Nueva Jerusalén está hablando aquí, era un río limpio, como dice, agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Por supuesto era vida. Y ahora regreso a donde estaba, que es Salmos 46. La palabra de Dios no solo se habla en un versículo, sino que se conecta en muchos versículos. Ese es el misterio, y por eso es necesario que aprendamos, que no solo nos jactemos en un versículo, sino en muchos. Dice la palabra a continuación: el santuario de las moradas del Altísimo, la Nueva Jerusalén. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Claro, Dios está en el trono. Él es el soberano, Rey de Reyes. Por supuesto, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Amén. Aquel día será una nueva mañana para nosotros. Con Dios, la mañana representa representa luz, un comienzo de luz, un nuevo comienzo en Dios. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, ¿qué quiere decir? Estaban furiosos, o mejor dicho, en angustia, un gemido de angustia grande por lo que va a pasar en ese tiempo. Esto es profecía. Van a estar en angustia, unos enojados contra lo que Dios estará haciendo, contra los que no creyeran en Él, otros en angustia. Y dice que titubearán los reinos. Claramente perderán estabilidad, firmeza en el hablar. En lo que creían ya no tendrán confianza. Estarán dudando, porque el poder de Dios estará en gran manera manifestándose en aquellos días. Dice la palabra que Él dio su voz, se derritió la tierra. Amén. Y quiero leer en Pedro, segundo de Pedro,
Segunda de Pedro, que está en el Nuevo Testamento y que está casi en el libro, cerca del libro Apocalipsis, capítulo 3, que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en esta parte de la Biblia, la palabra grande dice que en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 está localizado. Como serán deshechos, dice la palabra, y serán quemados. Deshechos, claramente derretidos. Todos los elementos de la tierra, ardiendo. Si el juicio anterior, en el tiempo de Noé, fue en agua, pero como Dios prometió mediante Noé que nunca más iba a destruir el mundo por agua, sino por fuego ahora en Pedro, tiene sentido. Voy a regresar ahí, voy a terminar con el versículo último que me falta. La palabra de Dios habla mediante estos versículos. Esta palabra es la única palabra que nos habla mediante. Hay otras palabras, cierto, pero esta es la palabra que en cualquier parte nos habla. Porque es palabra viva. Viene del Espíritu Santo de Dios. Dice el último versículo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo creo que Jehová de los ejércitos está con nosotros, con aquellos que se inclinan a Él, inclinan su oído a Dios, no voltean la espalda a Dios, siguen y se analizan y ven lo que es recto, lo que es de rectitud, de obediencia. Para mí, y voy a decir honestamente, nuestro refugio, mi refugio es el Dios de Jacob, el Dios de Israel. De allí viene la salvación. De los judíos, del pueblo de los judíos, viene la salvación para los gentiles. Nosotros éramos destorriados, estábamos destruidos, pero la gracia de Dios es por lo cual esta palabra nos ha sido dada. No creamos algo que se contradizca en partes, en otras partes. Creamos algo que no se contradice, porque Dios lo habla. En el nombre de Jesús, amados, Dios les bendiga. Amén.